Bueno, entonces me llevé con... Lo bueno es que, mira, Margarita, yo tengo, guardo los documentos de más de 10 años, ¿eh? Y ordenaditos porque ya sé Ya empezó la transmisión. de antropología, como coordinadora del área de antropología médica de esta dirección, ¿Ya no me ocupa permite nada? informar, ¿Quién quiere una bolsa de jabón? Claro, ¿qué más? ¿sí? ¿Perdón? Los aceites. Ah, Sí. Sí, sí. Me permito informar a ustedes lo siguiente. Iniciamos el ciclo de ponencias que durante este año de 2025 serán impartidas por un especialista en la materia, el último miércoles de cada mes. El día de hoy, el seminario se honra en contar con la presencia de la bióloga Margarita Avilés Flores, experta en plantas medicinales y estudio y uso de estas por las parteras tradicionales en el estado de Morelos. A continuación, voy a leerles a ustedes un muy breve currículum de ella. La bióloga Margarita Avilés es profesora investigadora titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INA Morelos. Egresada de la licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizó su tesis de licenciatura titulada Medicina Tradicional, plantas medicinales que utilizan las parteras tradicionales en el Estado de Morelos, 1975, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Historia y Cultura por la Coordinación Nacional de Antropología del INA y es maestrante en Antropología en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. En 1978 se desempeñó como asistente de investigación del antropólogo Bernardo Beitelman y tras su fallecimiento en 1982 continuó con el desarrollo y consolidación del Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional del INA. En 2014, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos otorgó un reconocimiento por el desarrollo de la colección nacional de plantas medicinales. Actualmente es titular de los proyectos Etnobotánica, Plantas Medicinales y Parteras del Centro INA Morelos y los herbarios Patrimonio Biocultural de Parteras y Curanderas en el Estado de Morelos, en el Programa Nacional de Etnografía de la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro activo del colectivo de estudios sobre el patrimonio biocultural del estado de Morelos y regiones colindantes del Centro INA Morelos. La ponencia que nos presentará en esta sesión se titula Plantas medicinales y salud femenina, encuentros entre tradición y ciencia. Adelante, Margarita. Hola Carmen, hola a todos los que están presentes. Me da muchísimo gusto participar y además agradezco la invitación. Es emocionante participar en este seminario que desde que iniciamos prácticamente el jardín botánico y que hemos tenido acercamiento a la DEAS, hemos tenido como el fortalecimiento, apoyo, vínculo y poder desarrollar parte de los proyectos que se han desarrollado. Les voy a presentar en una forma, ¿qué diré? Medio ecléctica, un poquito de lo que se ha hecho. Y algo que es muy importante es que Celina es una institución que resguarda el patrimonio cultural, que tiene que ver con la vinculación con las comunidades y el proyecto del jardín y el proyecto de parteras ha permitido vincularse con amas de casa, campesinas, sanadoras,
curanderas, parteras tradicionales, herbolarias, vendedoras de plantas medicinales, científicas y divulgadoras de la ciencia, así como estudiantes, porque los estudiantes también son una parte muy importante en el desarrollo de cualquier proyecto de investigación. Y pongo la mujer porque generalmente la mayoría de las parteras, en Morelos solamente hay un partero. Hay otros lugares que hay sí más parteros, vamos. Y les voy a dar un panorama general y muy breve. ¿Qué pasa con el jardín etnobotánico? Y es un jardín que se ha desarrollado desde 1976 y ha tenido que ver con temáticas, obviamente, por su título, con la medicina tradicional, etnobotánica, el desarrollo de los jardines botánicos, proyectos de investigación en plantas medicinales, curanderos, parteras y los huertos familiares. Algo que me fascinó ahora que recién cumplió 86 años de aniversario el Instituto Nacional de Antropología, me fascinó mucho de lo que dijo el director general, pero también nuestro secretario técnico, y es la misión de contribuir a la recuperación de la memoria y la consolidación de la identidad y valores que vinculan con los principios de equidad, diversidad cultural, inclusión y comunalidad. José Luis Perea, eso de la página de Lina. La etnobotánica, desde su fundación del Jardín Etnobotánico, siempre estuvo vinculado con diferentes instituciones y obviamente que principalmente con los seminarios o congresos que el mismo INA generaba en diferentes periodos. Entre las instituciones, pues somos de los pioneros junto con Javier Lozoya cuando fundó el IMEPLAN. Está la UNAM con varios institutos y también con el Jardín Botánico, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Xochitepec, la UAM, IPN, y actualmente con una vinculación muy estrecha con el CEPROVI del IPN aquí en el estado de Morelos. Y aquí menciono el Seminario de Antropología Médica, que lo abrazo con mucho cariño, el Congreso Internacional Salud, Enfermedad de la Prehistoria al Siglo XXI, que organizaba nuestra querida compañera Elsa Malvido, las jornadas de antropología que organiza actualmente Faustino Hernández, los cursos de historia y cultura, publicación del Tlacuache, que es un órgano de difusión interno, y también se participa en diversos seminarios con el colectivo del Patrimonio Biocultural del Estado de Morelos y regiones circundantes. Una gran historia. Tenemos, por ejemplo, aquí vemos, es una mirada de la zona arqueológica de Xochicalco, que actualmente es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y estas zonas arqueológicas denotan mucho esa riqueza cultural y cómo nuestras sociedades antiguas estaban vinculadas con la flora, minerales, animales, y cómo siempre el hombre ha sido vinculado y depende estrechamente de la vinculación con la naturaleza. El cultivo o, por ejemplo, aquí en la colecta de algunas plantas con campesinos
especies para estudio fitoquímico y farmacológico. Macrina Fuentes ya lamentablemente ya se jubiló a partir del 1 de este año, pero seguirá vinculada académicamente al proyecto. Como las plantas medicinales, hay todo un contexto, no solamente en el campo, hay también una gran comercialización en los mercados, tianguis, en diferentes medios. Y la participación de las parteras y curanderos del estado de Morelos fue de gran importancia en el desarrollo y consolidación del jardín etnobotánico. El jardín etnobotánico cuenta actualmente con varias colecciones, tiene un herbario, el área de propagación y un área de difusión y enseñanza. La colección nacional de plantas medicinales ha sido la columna vertebral en el desarrollo de este jardín y de hecho, en otras colecciones como cactáceas, orquídeas, pues también hay plantas medicinales y hasta en plantas ornamentales. Aquí vemos hasta la Nochebuena, que es medicinal, vamos, ¿no? Y también es ornamental. Y vemos cómo está la distribución en cuanto a géneros, especies, las familias, y lamentablemente el trabajo es muy poco visible porque muchas plantas son de ciclo corto. Hay que estar reponiendo, por eso existe el área de propagación en el cual trata de mantener las colecciones, pero también una función muy importante de los jardines botánicos es proporcionar información actualizada, correcta, la vinculación con la comunidad y cómo su cedulario es fundamental. Vemos que hay un acervo bibliográfico que es fundamental, cómo el jardín estuvo vinculado en los inicios de lo que fuera, por ejemplo, las memorias del Simposio de Etnobotánico que fue organizado en los 70, diferentes tesis y trabajos vinculados, como por ejemplo tesis doctorales como la de la doctora Gabriela Rojas del CIBIS en relación a una planta de uso en época prehispánica, que es el famoso Tonacazóchitl. ¿De qué manera? Pues van participando diferentes especialistas en el desarrollo y en esto yo pongo datos como que son muy significativos. Por ejemplo, datos de Noemí Quesada, lamentablemente ya no está, pero sus publicaciones fundamentales, obviamente aquí las publicaciones de Carmen Ansúrez y Bolaños han sido fundamentales porque das toda una estructura al desarrollo de los mismos proyectos de investigación, pero también del jardín. Y también está la maestra Abigail Aguilar, quien desde el inicio del proyecto ha estado vinculada. Igual, por ejemplo, en las publicaciones de Isabela Garriga, que además es una mujer con mucha sabiduría, y vemos aquí a alguien que ya no está, como mi querida Silvia Ortiz Echaniz. Aquí está también, porque eran muy amigas, esta Noemí Quesada. Y entonces me fascina parte del último libro que escribió. Los textos son hermosos, pero son cientos de años de observación y experimentación empírica sobre plantas, animales y minerales que han sido incluidos en los tratamientos empíricos de la medicina tradicional. Cada cultura ha elaborado un sistema terapéutico que engloba conocimientos de naturaleza. Ay Dios, ya le moví, qué barbaridad. ¿Y ahora cómo le hago? Perdone, era para acá, creo. Sí, ay, perdón. Tengo que no mover, que permiten o restringen su apropiación y uso terapéutico, así como la preparación de especialistas que saben
cómo aplicarlas. Hay muchos trabajos a nivel histórico, entre ellos me fascina a mí Fray Bernardino de Sahagún, pero este es un trabajo actual de una joven investigadora que hace maestría y doctorado y vinculado con el tema de las parteras, y las reflexiones que ella hace en relación a los saberes de la partería en la Nueva España son excelentes, y es Irina de Alberta Ravelo. Eh, También un reconocimiento especial a Lilia Hernández, a Edith Yesenia Peña, que también en sus publicaciones en ocasiones tienen temas vinculados con la partería, el cuerpo, la maternidad, y no es la única revista, hay muchas más. Y también alguien de la DEAS que ha hecho una labor incansable es la maestra Amparo Sevilla. Amparo Sevilla y Fanny Escobar han originado varias publicaciones, algunos conversatorios, y también hemos participado en foros por el reconocimiento y la defensa de la partería tradicional, que son procesos complejos pero muy necesarios. También en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional, me fascina que esté en línea, y además tú puedes buscar cualquier tema y ahí lo vas a encontrar. Lamentablemente la actualización es hasta los 90, pero todavía es vigente y muy importante. Es una obra coordinada por Arturo Argueta y como subcoordinadora Leticia Cano, y asistencia de la coordinación María Elena Rodarte. Pero son proyectos que participan muchísimas universidades, institutos de investigación. Y esto en el gobierno, lamentablemente, yo sí quiero decir algo que me comentaba siempre mi querida Silvia. Ojalá que la atención a las parteras o curanderos no solamente quede en papel, que sea también real. Entonces esto lo saqué de la página de internet, y entonces en el 2023 y comentan: gracias a la medicina tradicional, la humanidad ha logrado sobrevivir y enfrentar lo que siempre ha amenazado la integridad física, emocional y espiritual del ser humano, su enfermedad y su muerte. Actualmente, en el 2023, se hizo la Cumbre Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre medicina tradicional, en la que destaca evidencias científicas y la integración de los sistemas de salud. Entonces están como los diferentes escenarios y por qué es importante retomar las sabidurías tradicionales. Y es en todos los países. El problema está en que a veces son planteamientos internacionales, pero para llegar a la base son procesos complejos, pero a nivel internacional tiene como mucha llamada de atención. Los sistemas médicos tradicionales y su contribución a la salud del planeta. Históricamente, los conocimientos tradicionales han sido la base para el desarrollo del pensamiento y el conocimiento científico. Como podemos ver, la aspirina, morfina, quinina, artemisina, digoxina, vincristina, el taxol, la ergotamina, pilocarpina, la efedrina, la atropina y ciertos corticoides. Aproximadamente el 50% de los fármacos usados actualmente son derivados de plantas medicinales. El 70% de la población usa medicinas tradicionales como estrategia de atención primaria de la salud. En nuestro país es muy contrastante ese porcentaje. Y vemos que el tema de la planta medicinal es un tema complejo, es un tema que tiene que ver con la naturaleza, la ecología, la biodiversidad,
tiene que ver con los saberes tradicionales y yo creo que en esto connotaría mucho el trabajo de Lina en relación con parteras, curanderos, con diferentes especialistas y de qué manera es todo un proceso en el cual tiene que ver, mencionan en algunas publicaciones, y siempre ha sido, quiero ser el primero, pero no, aquí tenemos el segundo lugar, en otras fechas teníamos el cuarto lugar, y en una publicación sale que México tiene el segundo lugar mundial en registro de plantas medicinales, que son 4.500. El herbario medicinal del Seguro Social, actualmente salió una publicación y tienen 15.000 plantas registradas. Vemos cómo en el desarrollo del tiempo, a partir de los 70s y después en los 80s, que se organiza, sobre todo por el INIREF y el Jardín Botánico de la UNAM, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Y esta Asociación Mexicana de Jardines Botánicos fue un sustrato importante para que nosotras pudiéramos ir desarrollando las colecciones. Y fue así que tuvimos el reconocimiento a la colección nacional. Y a nivel mundial, pues hay un llamado de atención a las plantas medicinales. El problema de las plantas medicinales es complejo, no es sencillo, tiene que ver con las personas que tienen experiencia real en el uso, en la investigación, en la difusión, y creo que uno de los problemas terribles es la comercialización en todo sentido. Para hablar de parteras tradicionales, para Morelos, en la práctica actual, cuenta con una gran heterogeneidad. Presenta una mezcla compleja de conceptos indígenas de tradición mesoamericana, de la biomedicina, de las medicinas populares y complementarias. Hay muchas parteras que no solamente se quedan en la cuestión tradicional, algunas han estudiado, que es un diplomado, un curso, en fin, siempre están buscando nuevas opciones y, por ejemplo, el por qué surge un proyecto que luego les voy a comentar, es que muchas parteras se nos están muriendo, pero además dejen de que se están muriendo, muchas ya son mayores de edad y ellas tienen un legado cultural muy importante y es un legado para la familia, para su propia comunidad y para la ciencia. Y vemos que en esta transparencia se da la parte de la transmisión de saberes. Y hay personas que ya no salen de su casa, pero tienen una gran sabiduría y eso hemos tratado de ir como rescatando, vinculando. eh, Bien, ahora la partería, conocimientos, competencias y prácticas inscrito en diciembre del 2023, está en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y entonces mencionan la Dani, justificación. ¿qué material les diste allá a los chicos? ¿El que es con Barushi? ¡Ay, Dios! Bueno, y acompañan a las mujeres embarazadas y a sus familias antes, durante y después del parto. Para lograr esa parte, se unieron 5 países, no, fueron 8 países para dar la información, porque son protocolos muy completos, y entonces participó Colombia, Alemania, Chipre, Eslovenia, Kirguistán, Luxemburgo, Nigeria y Togo. Son los que nominaron la partería, conocimientos, habilidades y prácticas para su inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La declaratoria es un reconocimiento mundial a la partería y su aporte en varias regiones del mundo al bienestar de las comunidades,
la defensa de los derechos de las mujeres, la equidad de género, el bienestar y la paz. Con esta nominación, Colombia es el que sacó esta publicación, Colombia busca fortalecer su sistema de salud desde una perspectiva Ah, sí. intercultural Ayer se y llevó nuestra Areli vocación. Ángel material para trabajar nuevos reels que no Oye, tengan que ver voy a con el 8 de mandar marzo, a lo mejor que pueden se han estado cerrar grabando. Si los tú quieres que lleve micrófonos. alguna música o una música más o Oye, menos, mm, que diga. Lorena, Lorena, ¿puedes cerrar tu micrófono, porfa? Ya. Bueno, entonces dan toda la justificación, son expedientes completos, pero lo que es, bueno, al terminar esto, también a través de la UNESCO, están un programa internacional que se llama Tesoros Humanos Vivos desde el 2023. Nosotros conocimos este proyecto a partir del 2022 y eso por conexión de Elba con alguien que está en la Secretaría de Cultura y bueno, pues hay que hacerlo, vamos. Entonces, fue una muy grata experiencia, así que tenemos propuestas por el jardín, Tesoro Humano Vivo, Carmen Quevedo en 2022 y Elena Díaz en el 2024 y en la propuesta participó Elba Stephens y Aurora Flores como parte del jardín etnobotánico. Y bueno, ¿qué vemos con las parteras? Algo increíble después del parto, no tienen cara de pujido, están contentas, participa la familia. Tienen las parteras su red de apoyo y no solamente con las parteras, sino que también tienen su red de apoyo con médicos, con otros terapeutas, los apoyos que da la Secretaría de Salud en cuanto a contar con una ambulancia por si hay alguna urgencia. En fin, hay redes de apoyo hacia las mismas parteras. Y los recursos terapéuticos son baños, masajes, imanteadas, limpias, alimentación, plantas medicinales, fármacos convencionales, recursos de las medicinas integrativas, algunas utilizan microdosis, acupuntura, homeopatía, flores de Bach, aromaterapia o cromoterapia. Siempre en relación a las problemáticas de salud de las parteras, tiene que ver con términos como Kashan, cintura abierta después del parto, frío de cintura, matriz y ovarios, menstruación, infertilidad, ovarios caídos, todo esto vinculado con el frío y con caliente el parto. Y como frío caliente puede ser dependiendo del comportamiento, puede ser el embarazo, aborto, expulsión de la placenta, matriz caída, menopausia, lactancia. Y también en otros términos y dependiendo cómo se presente, es ya sea las infecciones o inflamaciones, ya sea de vaginales, de útero o de ovario. Y esto requiere una precisión por parte de cada terapeuta. Cada partera tiene su propia historia. Cada partera, algo muy bonito, es de que hay parteras que son varias generaciones de parteras. Hay algunas que vienen ya, de las que vienen al jardín hasta la cuarta generación. Tenemos este proyecto inició en 1990, en los 80 mi tesis, en los 90 la Secretaría de Salud solicita a Lina que diéramos un taller o curso sobre medicina tradicional a las parteras y pues resulta que nosotras no podemos darle curso a las parteras. Nosotras lo que pudimos hacer y es lo que continuamos haciendo es un intercambio de saberes y enfocándolo exactamente a el intercambio entre ellas.
¿Por qué? Porque así refuerzan mucho de sus saberes tradicionales y vemos cómo cada partera va desarrollando su propia contexto. A través del INI publicamos este librito que es Masajes y Manteadas utilizadas por parteras tradicionales de Morelos y lo queremos reeditar porque tiene una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque es una información que Lina procesa, pero están los textos de cada una de las parteras, para qué, cómo, qué plantas, qué masajes, cómo hacen sus manteadas, cómo preparan sus ungüentos o los aceites. Cómo el baño de Temazcal tiene que ver con zonas arqueológicas, tiene que ver, esto es un baño de Temazcal en la zona arqueológica de Xochicalco, pero hay en varias zonas arqueológicas de México. Encontramos información en fuentes históricas como Fray Bernardino de Sahagún, Francisco Javier Clavijero, Juan Badiano y Martín de la Cruz, Francisco Hernández, entre otras y también en estudios actuales en diferentes temáticas vinculadas con la medicina tradicional, etnobotánica, plantas medicinales y antropología médica y actualmente en cuestiones cibernéticas. El jardín siempre ha tratado de ver cómo fortalecer o vincular con las parteras, que sus huertos familiares se enriquezcan, pero también ellas traen en ocasiones semillas o plantas para el jardín, haya un intercambio. Y en tiempo de pandemia, ¿qué pasa? En tiempo de pandemia no se paró el trabajo. Fue difícil, pero lo logramos y se vieron temas correspondientes a el coronavirus, qué es, porque era una incertidumbre, los aceites esenciales, cómo ellas reelaboraban sus productos y cómo aquí ellas hicimos un encuentro a nivel, fue por un reconocimiento y entonces ellas llegan con su texto que además está súper bien hecho, claro que elaborado por y apoyado por los hijos o los nietos o un vecino. Y entonces, en pleno siglo XXI, las parteras seguimos siendo cultura, saberes ancestrales y mucho respeto a la vida. Tiene que ver con el linaje de ella y otras parteras y cómo te llegas a a esos saberes. ¿Cómo te haces? Pues fundamentalmente por la tradición oral, por la tradición familiar y en ocasiones las necesidades que hay en la misma comunidad. Y en los eventos que hemos desarrollado, tiene que ver con identidad, patrimonio intangible, que lamento mucho que nuestro querido maestro Antonio Machuca, y es un reconocimiento enorme, porque él tenía un análisis, su seminario, y realmente un gran maestro y sus obras seguirán aplicándose en procesos. Bien, tiene que ver conocimientos ancestrales, la herbolaria para la mujer, entre masajes y manteados, baños de temazcal, nuevos retos de la partería tradicional. Fue un encuentro de diálogo de saberes entre partería y los académicos universitarios que tratamos de entender, comprender y reconocer las actividades de nuestros médicos tradicionales, en especial con las colegas parteras, doctor Roberto Campos. Él ha acompañado en diferentes procesos y también el proyecto ha dado posibilidades de vincularse con otros terapeutas, no solamente de México, sino que también de otros países, y eso ha sido bastante rico. Montamos una exposición que fue temporal,
que se llamó Intercambio de Saberes con Parteras Tradicionales, y esta exposición recorrió en todo un año diferentes casas de parteras, y aquí ven algunas de las fotos, no pusimos todas, pero aquí esta foto de abajo es una preciosidad, porque son todos los niños que ha atendido a la partera que está en la parte central, que está abriendo las manos. Pero algo muy bonito es que en esa exposición llega gente de otra comunidad y dice, oiga, y yo a esa mujer yo la conozco, fue la partera de mi esposa. Entonces eso es muy, 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 muy interesante. Y bien cómo se empiezan a hacer bases de datos, y dentro de ello, pues una revisión bibliográfica, la descripción de la planta, cómo la usa, un poco de la planta, cómo la partera la reporta. Y también tenemos la base de datos, que eso año con año se tiene que estar actualizando. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Entonces, vienen parteras de diferentes comunidades, y yo creo que un reconocimiento especial a las parteras es que este no es un proyecto que les dé financiamiento, es un proyecto que ellas pagan su traslado. Es más, en nuestras reuniones ellas traen algo para compartir, y eso lo ha hecho como un proyecto vivo, vinculante. Es un proyecto que además nos vincula con comunidades. Por ejemplo, el ciguapatli o suapatle, que es la montanuá tomentosa, que tiene varios estudios científicos, es una planta que está en el Códice Badiano, tiene una gran importancia. Lamentablemente es una planta que las instituciones de salud no la ven con buenos ojos, y es una planta que está prohibida por parte de la Secretaría de Salud a las parteras. Sin embargo, muchas dicen, pues si ha sido parte de mi tradición, ¿cómo le podemos hacer? Bien, por ejemplo, una planta muy importante, el maíz, es una planta divina relacionada con el origen de la vida, y tienen varios usos por las parteras, y esto en diferentes partes de nuestro país. Y aquí, como empezando un diálogo, es esta publicación Herbolaria de los Tenec de Veracruz, plantas utilizadas para afecciones de la mujer, y es un trabajo que lo hace mi tocaya, que es Leticia Margarita Cano, que también con una gran trayectoria, Sonia Castro Guzmán y el biólogo Odilon Sánchez. Ellos hacen toda una recopilación de una región, como mencionan en su introducción, que hay áreas geográficas y culturales autóctonas con escasa o nula información. Describe 26 especies que crecen en la localidad de San Francisco y en los alrededores del municipio de Chontla, y el estudio farmacológico confirma el saber tradicional. Entonces ellos hacen toda una revisión y hacen un extracto de esa vinculación, lo que es el saber popular y el saber científico. Aquí es una publicación hecha por una chica que quiero mucho, y que además que se ha vinculado no solamente con parteras del Perú, sino que también en otros países, y con un equipo publican este artículo que tiene que ver plantas medicinales utilizadas en la salud reproductiva de las mujeres del Perú. Entre los quechua y los andes ecuatorianos, por ejemplo, las mujeres pueden detallar la efectividad de las combinaciones individuales de hierbas y enfermedades, donde se usan un total de 350 plantas.
se documentaron 365 especies de uso ginecológico distribuidas entre 375 géneros y 120 familias. Algo muy interesante es que hay algunas plantas de las que ella cita que se usan en México, pero lo más interesante y que es lamentable que varias especies están en publicaciones del CITES, especies con estado de protección según el CITES y sus usos. Entonces hay algunas que están en diferentes apéndices y una de ellas, por ejemplo, nada más por mencionar, la Suitenia macrófila, que está muy distribuida en nuestro país, y también las vainillas. Las vainillas, hay programas de recuperación, cultivo. En el jardín etnobotánico han hecho la fertilización y es maravilloso ver cómo hay todo ese cuidado meticuloso para poder hacer la fertilización manual. Como muchas de las plantas medicinales que se usan en nuestra medicina tradicional y sobre todo muchas que utilizan las parteras tradicionales, muchas son plantas introducidas. Entonces es una fuente que me fascina, que además tiene una información bastante confiable, bastante complementaria en diferentes aspectos, es las plantas medicinales, el Dioscórides renovado. Es de Pío Fontquer y actualmente hay publicaciones con actualizaciones y cómo da origen esa obra a lo que actualmente se conoce como fitoterapia y esto se da en diferentes países, pero fundamentalmente en países europeos, pero también en México hay cuestiones fitoterapia y ellos ponen como los niveles, organización, cómo son los esquemas de las monografías, cómo hay los diferentes niveles de confiabilidad y cómo ellos mencionan que aquí hay productos tradicionales a base de plantas medicinales que tienen que ver con la automedicación. Después viene la parte de los fitofármacos, otros fármacos con acciones específicos y fármacos esenciales en los hospitales. Entonces, las monografías son fundamentales para tener una confiabilidad. Bien, esta fue una experiencia maravillosa a través de Eva Obregón, que es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente ya es una maestra y es aromaterapia, ¿cómo le llaman? Aromaster. Ella me invitó a un simposio internacional que se llamó Sensorialidad, Fitoaromaterapia, Microbiota y Salud. Ahí el coordinador me pidió un tema y me pregunta, oye, ¿a qué huele un parto? A mí no se me había ocurrido a qué huele un parto. Entonces empecé a preguntarles a las parteras, oigan, ¿a qué huele un parto? Entonces, las versiones, cada quien tiene diferente versión. Y es que depende cómo sea el contexto, qué plantas utilizan, qué les dan de comer, en fin. Y entonces de una plática fueron olores y sabores en el parto rural mexicano, etnobotánica y partería tradicional en México. Y ahí me di la oportunidad de conocer a otros especialistas y parteras también, que también están en la búsqueda de nuevas alternativas y cómo están generando a través de plataformas cibernéticas temas que van vinculadas a la salud y la mujer. Por ejemplo, aquí aromaterapia evolutiva tiene varios videos que son
yo se los recomiendo, los aromas, maternidades y emociones, pero también hay otros temas. Esto lo bajé de una plática también que en esa plataforma dio la maestra Eva Obregón Domínguez, que además tengo años de conocerla, porque también eso es bien importante. ¿Con quién te estás vinculando? Porque también los aceites esenciales, lamentablemente, hay una gran comercialización y hay que tener cuidado también. Entonces, pero en este sentido ha habido un avance impresionante. Imagínense este término psiconeuroendocrinoinmunología. Es considerada, como muchos, el paradigma de la medicina del futuro. Estudia la relación entre la psique, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Entonces, van desmenuzando y van entre la práctica, la búsqueda de bibliografía, buscar, porque sí ya hay información científica en cuanto al uso de los aceites esenciales. Como en México, pues aquí esto lo bajé de un simposium de la Farmacopea Mexicana, que es producida por la Secretaría de Salud, y cómo ellos van desmenuzando los productos a base de materia prima vegetal. Entonces van periódicamente haciendo sus publicaciones. Yo históricamente siempre consultaba la nueva farmacopea mexicana de los 70, que fue la primera que tuve, pero ahora es otro contexto. Ay, me fui para atrás, perdón. Ay, Dios, ¿cómo le hago? Perdón, ¿eh? Aquí, ya, perdón. Esto ya lo dije, esto también, esto. Oigan, me fui mucho para atrás. Bueno, aquí vemos algunos trabajos que hemos hecho en forma conjunta con las parteras. Y es que el complementar la información, esto ya es un trabajo transdisciplinario, es todo un ejercicio. Lamentablemente todavía no es el ejercicio con todas, porque algunas por cuestiones de diferentes aspectos no pueden participar, pero a otras con mucho gusto y te dicen por dónde, cómo usan. Por ejemplo, nos invitaron en el CEPROVI del Instituto Politécnico Nacional el año anterior al primer foro de sapotáceas. Y en este foro dijimos, ah, pues hay que presentar las apotáceas en el Jardín Etnobotánico, historia y cultura. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda esa parte de historia y cultura, cómo está en el códice, en diferentes códices, como en el sureste de México. Las apotáceas son muy importantes. Lamentablemente hay especies que están en peligro de extinción. Y al lado derecho está una planta que el título es así muy atractivo por lo que implica floripondio, ángel o demonio. Y eso tiene que ver en cuanto a que si quién lo sabe usar y cómo lo usa, porque también eso es bien complicado. Y les presento partecita de un proyecto que estamos trabajando a través de la Coordinación Nacional de Antropología, a través del proyecto PRONE, y es la primera vez que nos hacen un logo de los herbarios de las parteras tradicionales. Eso va a tener cada partera su propio se va a incluir en su mini herbario. Y en este trabajo tratamos de ser incluyentes y se llama Los Herbarios Patrimonio Biocultural de Parteras y Curanderas del Estado de Morelos. Esto fue parte de un foro que fue Disputas por el Patrimonio, jornadas de trabajo colectivo del Programa Nacional de Etnografía. Lo interesante de este proyecto es que nos abre la posibilidad de poder dialogar y tener asesoría también de otros especialistas del mismo INA que trabajan otras áreas
o campos de investigación. En este proyecto colaborativo busca explorar y documentar el invaluable conocimiento y la práctica de la herbolaria de la región. Es un proyecto multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinar e interinstitucional. Se integrarán investigadores, antropólogos, biólogos, etnólogos, historiadores, ingenieros químicos, biotecnólogos, que no lo puse ahí, y médicos. Y obviamente que el factor principal, la plataforma mayor, es la red de parteras tradicionales de Morelos, que está integrada por parteras de las diferentes comunidades de Morelos, y ya sean urbanas o rurales, ya sean indígenas o no indígenas. Y en esto está colaborando la bióloga Aurora Flores y ella como investigador externo y como asesores, y agradezco mucho la asesoría de la doctora María del Carmen Ansúrez y Bolaños, el doctor Arturo Argueta, la maestra Abigail Aguilar Contreras y la maestra Macrina Fuentes. Los investigadores invitados colaboradores son la bióloga Lisandra Patricia Salazar, que es la actual responsable del jardín, y con su colaboradora bióloga Edith Antonio, el doctor Leonardo Beltrán, la doctora Catalina Sedano, la maestra Berenice Rodríguez, la maestra Elba Stephens, la doctora Gabriela Carmona y la maestra Perla Jaimes. Y esto se plantea desde un campo, desde la biodiversidad y el cambio global, y esto es algo que un ecólogo de Morelos, pero que está en Estados Unidos y ha hecho diversos trabajos a nivel mundial sobre la problemática, y él plantea que una sociedad bioinformada y conciencia tiene que ser el futuro. Retomamos lo que dice Toledo, que aboga por una ciencia crítica que priorice el diálogo de saberes, integrando conocimientos tradicionales y académicos para enfrentar crisis globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Estas ideas forman parte de una visión de un futuro sostenible basado en la colaboración entre culturas y ecosistemas. Y también lo que plantea Maya Lorena y Arturo Argueta, que es diálogos de saberes, que es fundamental, pero depende cómo se hacen estos diálogos. Y la bioculturalidad, nueva paradigma en la ciencia, que plantea Víctor Toledo y Eckhart Boer. Y aquí mencionamos la medicina tradicional como un soporte fundamental, Ansúrez y Bolaños, Ortiz, en fin, está desde Lozoya, todos sus planteamientos, y hay otros académicos importantes que habría que ir retomando. Estamos en ese proceso, y la medicina tradicional cobra relevancia en la actualidad al proveer soluciones accesibles y culturalmente pertinentes en comunidades marginadas, fomentar prácticas sostenibles en el uso de recursos naturales, inspirar la investigación de nuevos fármacos basados en plantas medicinales, integrar una visión más humana y holística en los sistemas de salud. Y este paradigma promueve la revaloración de los conocimientos ancestrales como parte esencial del bienestar global y biodiversidad cultural. En un foro que organizó el INA el año pasado, que se denominó Transversalidad, no, se llamó Caminos Abiertos hacia el INA del Futuro, un equipo de investigadoras del Centro INA presentamos una ponencia que se denominó Transversalidad y Transdisciplina en el INA, retos y propuestas. Esto como parte de un proceso en el cual se incluyen varios proyectos que va desde historia, etnobotánica, el jardín etnobotánico, en fin,
como diferentes temáticas que van enriqueciendo y pensamos que esto puede dar para más. El año pasado nos invitaron a un programa de partería indígena para las Américas y en este programa fue muy interesante porque ahora ya en varios lugares le llaman parteras campesinas y entonces dices, pues va viendo como nuevas. El tema de parteras alberga no solamente a las parteras tradicionales, sino que son, ahora hay una modalidad que son las dulas, por ejemplo, que eso más en las ciudades, pero yo creo que el tema de parteras tiene que irse configurando, incorporando, yo creo que integrando, y cada quien tiene un papel fundamental. Y también que yo creo que tendría que ir vinculado con los ginecólogos que deberían de aceptar cómo una partera atiende cálidamente y es un proceso natural y solamente el médico es necesario cuando hay alguna complicación. Pero bueno, esto, en cuanto a plantas medicinales de uso en mujeres con molestias en enfermedades ginecológicas, vemos que en este proyecto analizan varias plantas y entonces el objetivo principal de este trabajo el objetivo principal es conocer los usos de ciertas plantas utilizadas en la fitoterapia para el alivio de problemas de salud y patologías habituales de las mujeres, sus diferentes etapas vitales relacionadas con su salud sexual y reproductiva. Entonces, ahí en sus conclusiones, pues mencionan algunos peros y yo creo que eso también habría que retomarlo. Y aquí en este seminario que nos invitaron, que fueron 6 sesiones el año pasado y participaron algunas parteras y también algunas investigadoras del Jardín Etnobotánico, y fue interesante cómo ellas tienen sus protocolos y en eso cada país tiene su propio protocolo. Vemos que ahora me voy a ir rápido. ¿Cuánto tiempo tengo para dejar tiempo de preguntas también? Y si quieren, me voy rapidísimo en esto. Bien, en esto, por ejemplo, perdón, ¿cuánto? 3 cuartos de hora, Margarita. Perfecto, muy bien. Bien, entonces vemos cómo hay plantas, por ejemplo, el cacao, que hay toda una tradición en México, que es una planta que en algunas parteras lo llegan a dar para el momento del parto y en ocasiones lo vinculan con otras plantas o solo. Algunas parteras dicen, no, yo no les doy chocolate porque les causa flatulencia y eso no me gusta, yo prefiero esta planta o prefiero la otra, y eso va a depender de cada partera y de su propia experiencia. Entre las plantas introducidas, que son así súper socorridas, es la manzanilla, y la manzanilla hay la matricaria chamomila o recutita, pero hay diferentes variedades. Igual la ruda es una planta que también son 2 especies y la más común es la chalepensis. Y de las plantas mexicanas importantes, claro que la rosa es introducida, pero aquí está la capitaneja. La capitaneja es la verbecina crocata, es una planta que no solamente se utiliza para las mujeres después del parto, sino que también la llegan a utilizar para el ganado, para otros animales, para cuando tienen algún parto y con excelentes resultados. También la utilizan como un desinflamante. Aquí vemos también la vainilla, que es una vainilla que tiene el Jardín Etnobotánico, tiene otras que están en unos invernaderos, pero la vainilla, como decía, algunas están en peligro
de extinción y habría que propagarlos y demás. Y cómo las parteras usan la rosa de Castilla, ya sea para la belleza, ya sea para arreglar la casa o para esperar al nuevo bebé, o también las comelinas. Esta es una, le llaman trenza de suegra o algunas hierbas del pollo, pero es que es de la misma familia de la hierba del pollo. Algo que es muy importante en el uso de las hierbas, y por eso tiene que ser siempre con los especialistas. ¿De qué planta estamos hablando? Porque en ocasiones se parece, pero no es la planta. Entonces, siempre es como ver con quién y cómo. Y aquí está en el jardín, por mucho tiempo tuvimos la planta del mes. Y en la planta del mes, bueno, pues hablábamos en el mes del cacomite o la tigridia. Y entonces, el cacomite es una planta que reporta Francisco Hernández y con una descripción hermosa, se utilizaba para traer las secundinas y es una planta que actualmente pocas parteras la llegan a utilizar. Está la Santa María, que es una planta introducida. Está después la hierba dulce, que como su nombre dice, tú lo pruebas y es dulce. Y esa planta la utilizan frecuentemente para regular menstruación. Y después la damiana de California. En México están dos, la damiana de California y la damiana de Puebla. Son plantas que se utilizan como afrodisíacos o para propiciar la fertilidad en las mujeres. Es una planta caliente. Aquí es una Galfinia glauca que ha estudiado el Seguro Social. Tienen ellos varias publicaciones y aquí es una planta que utilizan varias parteras, que es hierba rasposa. Es Tourneforte hirsutísima, pero hay varias especies que se utilizan en México. Y vemos aquí qué hermosa es la famosa borraja. La borraja también es una planta introducida con una gran información histórica y actual, y es una planta que es hasta comestible. Llegan a ser algunos dulces con las flores, pero es una planta que la utilizan para evitar que tengan temperaturas, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, para el baño de temazcal, tienen varias plantas y depende para qué y cómo el baño de temazcal, pero ahora que está muy de moda el uso del muicle para diferentes procesos de salud. Anteriormente solamente se reportaba para cuestiones de la menstruación. Ahora se utiliza para diferentes procesos infecciosos. Está la jarilla. La jarilla es una planta silvestre hermosa, pero es un Salignus y es una planta que utilizan mucho para limpias, por ejemplo. Bien, cómo los jardines botánicos contribuyen al conocimiento de la herbolaria. Estas son unas fotos del Jardín Botánico de la UNAM, que también cuenta con un espacio de jardín etnobiológico, y vemos como el toronjil, pues fíjense que el IPN ha trabajado, la doctora Gaby Carmona, pero no solamente ella, también la UAM y la UNAM ha estudiado el toronjil. Vemos cómo recién ayer hasta me encontré hasta un bonsai del barbasco. Qué hermoso, ¿no? Pero es una planta que en los procesos reproductivos y especialmente como anticonceptivo fue el barbasco. Actualmente se utiliza en pomadas y demás o cremas para embellecer porque tiene corticoides, pero hay que saberlo utilizar. Vemos como la doradilla la utilizan mucho para la mujer en diferentes procesos, y como el jardín etnobotánico en muchos años ha hecho pues talleres o cursos, y es más,
vienen hasta químicos aquí, no me acuerdo cómo se llama esta química, que mis respetos, es de la UAM, ella tiene una empresa, tal vez luego lo pueda anotar Lisandra, no me acuerdo cómo se llama, es que ella la invitó Lisandra y viene con su hermana, que también es bióloga, y para mostrar procesos de elaboración que sean de calidad y que sean muy bien realizados por las propias parteras. Y lamentablemente, pues mucho del personal del Jardín Etnobotánico se está jubilando. Está al lado derecho Norma Lorenzana, recién se jubiló el año pasado y es una lástima porque pues tiene una gran sabiduría en vinculación y bien, por ejemplo, aquí al lado izquierdo es una planta hierba de San Francisco o Xinicuilchi. Es una planta que cita Richard Evans Schultz en Plantas de los Dioses. Es una planta que la utilizan actualmente, no todas las parteras, algunas, para propiciar concepción o para cuando después del parto hay alguna hemorragia. Vemos cómo las parteras son mujeres trabajadoras, organizadas, que tienen toda una gran sabiduría y que habría que revalorar mucho su papel. Claro que son grupos no sencillos, son muy complejos porque son muy heterogéneos. Hay desde parteras, son de diferente contraste, vamos, ¿no? Entonces, vemos aquí, pongo nada más algunas fotos de algunos que han contribuido en parte de todo ese proceso que hemos vivido, que es el doctor Lozoya, Rendosky, Carlos Sola, el doctor Caballero, mi director de tesis, que fue Miguel Ángel Martínez Alfaro, un hombre sencillo, con una gran apertura. Bueno, todos ellos han sido así y mi querida Isabela Garriga, mi queridísima y es esta Edelmira Linares y Robert Bay, unos grandes pilares. Y bueno, un pilar fundamental y que siempre está dispuesta en colaborar con nosotros está Abigail, está el fundador del Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional, Bernardo Beitelman, está mi queridísima amiga eh, Elsa Malvido, de Investigaciones Históricas de la UNAM, con una gran agudeza de investigación tan precisa y por muchos años organizó el Congreso Internacional Salud, Enfermedad de la Prehistoria al siglo XXI, con exposiciones, con conferencias, en fin. Y en Morelos, alguien que es muy importante y que lamentablemente en pandemia, el doctor Rafael Monroy, quien contribuyó mucho en la parte académica también y muy vinculado a esta, ay Dios, ahorita se me fue su nombre, pero bueno, el caso que también eh, yo creo que en la parte botánica, Francisco Medrano fue un gran profesor porque te daba herramientas para poder identificar las plantas. Entonces, mis respetos y fue el que me vinculó directamente con el Jardín Botánico de la UNAM. Me dijo, yo no te puedo ayudar, pero mira, vete directo al Jardín Botánico y ahí es a donde tuvimos el vínculo. Y mi queridísima Silvia Ortiz, una mujer, pues, ¿qué les podré decir? Inteligente, capaz y además con una gran aportación académica en cuanto a la parte de la medicina tradicional mexicana. Y bueno, pues es lamentable que muchos se nos vayan, pero por eso los que quedan los tenemos que súper aprovechar, Carmen. Así que te tenemos que súper aprovechar porque tienen una gran trayectoria y una disponibilidad, porque también eso es muy importante.
Y el jardín es parte de un proceso de vinculación con académicos, saberes populares, por ejemplo, aquí está mi querida Carmen Morales, que vino el año pasado a presentar un libro del maíz con Cristina Mapes y el doctor Cerratos. Y entonces le propuse, oye, pues tienes que venir al jardín. Así que en enero vinieron y ya tenemos organizando será un conversatorio vinculado con una exposición y recién estamos organizando qué vamos a hacer para el Día del Maíz. Es un gusto trabajar con muchas personas y bueno, pues aquí, por ejemplo, en la parte de arriba son investigadores que vinieron a dar curso al CEPROVI del IPN, que son académicos de diferentes países. Y bueno, pues aquí en la parte central, pues algunas de las que trabajamos en el jardín. Y creo que ya estuvo, chicas. Entonces, si quieren, dejo de compartir. Y bueno, pues ahora dejamos preguntas con mucho gusto. Margarita, quiero, antes de las preguntas, agradecer a nombre de todo del área, de la DEAS y en particular mía, el que hayas aceptado darnos esta hermosísima y muy interesante plática sobre la importancia precisamente que tienen no solamente los jardines botánicos, sino la forma en la que esto eh, hace, promueve el conocimiento. El solo hecho de tomarlos en cuenta, que es muy importante en los medios académicos, hace que la gente vuelva sus ojos a estas materias primas de la medicina y que funcionan porque se siguen utilizando como materias primas descompuestas químicamente para otras cosas o para lo mismo, pero eh, con menos componentes, ¿sí? Eso es muy importante, que quizás la medicina oficial, no, como la llamo yo, no ha entendido o no ha comprendido, eh, que desprecian el uso de esta medicina y no caen en la cuenta de que la que están usando es parte de esencial. Muchas de las sustancias son esenciales en la composición de la mayor parte de los medicamentos que tenemos y parte de estos medicamentos que ahora utilizamos y que están empezando a destruir, a exigirle a los laboratorios que les quiten ciertas sustancias que venían tomadas directamente e incorporadas de la medicina tradicional con el nombre de la medicina tradicional y sin transformarlas, como por ejemplo en la atropina para el atropicarbón, Ujú. que era atropina y carbón vegetal y era extraordinario como para las cuestiones hepáticas. Lo sacaron de circulación argumentando que tanto la atropina como el carbón vegetal, pero sobre todo la atropina, era altamente tóxica. Pues yo creo que todas, dependiendo de la dosis, todos los medicamentos de todas las medicinas prácticamente son tóxicos y perjudiciales. Sí, depende de las dosis. Por eso solo los que conocen, es decir, médicos tradicionales u oficiales, si es que a veces conocen de esto, son los que deben recetar, prescribir, no nosotros automedicarnos. Pero sí me parece muy importante hacer esto porque quitan, por ejemplo, suprimen y echan a perder medicamentos oficiales, curiosamente oficiales, porque tienen sustancias que dicen que son altamente tóxicas, sí, usadas solas, sí, pero usadas con control no. Y muchas están procesadas por ejemplo,
en jarabes para la tos. El listiacil, le quitaron al listiacil la efedrina y lo echaron a perder porque la efedrina hace que las flemas salgan, que la persona arroje las flemas del pulmón. Se la quitaron, entonces pues ya no sirve más que para dulcecito. Eso me parece muy importante lo que tú marcas, por ejemplo, en cuanto al uso en el habla de ciertos términos. Me parece que sería muy importante hacer un registro del uso de vocablos que utilizan las parteras y en general los médicos tradicionales cuando se refieren tanto a padecimientos, a etapas de un padecimiento o para mencionar determinadas actitudes de la gente dentro de este contexto de salud-enfermedad, porque no coinciden o no los captan los médicos. Y entonces se hace una confusión ahí muy rara y los discriminan. Dicen, no, es que dicen no sé qué. No, es que ese no sé qué viene de una tradición, de una tradición cultural que nosotros ya perdimos. Incluso usando terminología a veces hasta del siglo castellano, terminología castellana del siglo XVI a veces. Esto se ve en los libros de Noemí Quesada, ¿sí? Que son muy interesantes y muy importantes para este tipo de cosas. Y finalmente, bueno, pues pensaba yo, hay muchas cosas que se nos ocurren cuando tú hablas sobre estas cuestiones, pero sí me parece que es muy grave como el estar destruyendo nada más porque son plantas registradas como tóxicas, el ciguapactli y otras, porque es que nada más decir que las quitamos porque, sin más, es un absurdo, porque es como exactamente quitamos la atropina y el atropicarbón en el medicamento, que porque tiene atropina se descontinuó, que porque el listeacil tiene efedrina lo que descontinuamos. Pues vamos a destruir entonces con esos conceptos toda la medicina oficial, también por parte de la medicina oficial. Pues bueno, esa lucha por desconocer que la base de los medicamentos de todas las medicinas oficiales el origen es la medicina llamada tradicional, que de hecho son el estudio de la herbolaria medicinal de cada lugar y de sustancias que se utilizan en esos sistemas médicos, ¿no? Entonces, por eso es riquísimo esto que tú estás haciendo y el grupo, pero coordinado por ti. Es excelente este tipo de trabajos, Margarita. Lo que has hecho, realmente la luz que has dado para todo es con este enfoque de botánica y incluyendo, demostrando que es ciencia el conocimiento que tienen porque experimentan también, o sea, no es de a ver si pasa, no, a ver qué pasa, no, ellos experimentan también y ese uso de esas plantas son fruto de experiencias y si no tienen laboratorios tan sofisticados como los nuestros fue porque la conquista también fue un impacto muy fuerte, pero y por otras causas en la actualidad, pero son fruto de experiencias. Me parece que es verdaderamente estas pláticas como que las que como esta que nos has dado, nos enseñan muchísimo y nos permiten reflexionar de verdad, sobre muchas cosas, Margarita, empezando por el pasado. En Huastepec tenían ordenado con una catalogación muy semejante a la que Linneo hace 200 años después. Nosotros 200 años antes que Linneo teníamos un catálogo semejante de las plantas medicinales en Huastepec.
Entonces, creo que si lo hubiéramos seguido, a lo mejor le ganamos a que bueno, no lo hubieran reconocido porque no éramos occidentales, pero no éramos blancos, pero es muy importante, ¿no? Esto de darle el crédito a quien lo tiene. Eso es muy importante. Mil gracias, Margarita, de verdad, mil gracias. A ti, Carmen, más tus comentarios, mira, ya tomé nota, ¿eh? Porque eso es bien importante y bueno, por eso te agregamos como nuestra asesora, así que qué maravilla. Gracias, Carmen. Si hay más preguntas o... Y luego ya comento yo algunas cosillas por ahí. Les comento que nadie sale con preguntas, ¿cómo la ven? Pero mientras tanto es que veo a Gaby Carmona por ahí, que es del IPN, y nos invitaron a una reunión en el CEPROVI del IPN, y resulta que la doctora Silvia Evangelista eh, es hermana de una partera que yo entrevisté cuando hice mi tesis. Eso fue en los 80, así que ya se pueden imaginar. Y además fue como un encuentro con mucho cariño, con mucho, como que dices, bueno, mi hermana hizo algo importante y eso es muy bonito. Fue emocionante que hubiese existido ese encuentro, el que una académica fuera la hermana de una partera. Y yo creo que, bueno, ya después veremos temas de investigación. Yo creo que con parteras hay muchísimo que habría que hacer, pero bueno, es un proceso, ¿no? A ver, si alguien tiene preguntas o comentarios, bienvenidos, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Gaby, qué gusto. Sí, por aquí andamos escuchando toda la información que, así como lo comentaba María del Carmen, creo que la parte de unir lo que actualmente se está experimentando con las plantas medicinales y con la base que es la medicina tradicional, la alternativa o todos los nombres que pues que se le denominan es muy importante y muy interesante. Sobre todo porque a veces dentro de la parte científica sabes que hay plantas que tienen propiedades, sabes que hay ciertas fuentes para generar algunos medicamentos o fitomedicamentos, como se les denominan en algunos lugares, pero que en realidad pues todavía nos queda muchísimo camino por aprender y unir la parte de la medicina tradicional, la base que es a partir de observaciones en donde, por ejemplo, en el Códice de la Cruz Badiano nos menciona que todas esas plantas que se utilizaban para algunas enfermedades o para algunos padecimientos eran productos de la observación de cómo es que estas plantas se utilizaban a lo mejor algunos animales o se alimentaban de ellas y veían cómo les producía un cierto efecto y a partir de ello fueron que con las características que también tenían estas plantas, pues se fue encontrando que muchos de ellas ayudaban al control de algunos padecimientos. Entonces, esta base es súper importante porque a veces en la parte de investigación no volteamos a ver que realmente la base fue la observación y que la experiencia que fueron generando cada una de estas personas que tomaban las plantas y que veían que tenían unos efectos benéficos, pues yo creo que es algo muy, muy importante. Em, es interesante el hecho de que se puedan unir muchas disciplinas para que se pueda dar a conocer y se pueda continuar con
la medicina que nos pueda ayudar de forma global. Yo creo que eso tendría que toda la gente, médicos, enfermeras y la gente que trabaja en la medicina tradicional, tendría que unirse. La salud es algo global y como situación global creo que involucra tanto los sentidos y el hecho de que las plantas nos puedan generar este despertar hacia eh, tener un equilibrio entre nosotros como humanos y las cuestiones medicinales que generan la naturaleza, yo creo que es muy, muy importante y muy interesante. Entonces, la parte científica tiene que unirse en conjunto y tienen que seguir trabajando para generar un bienestar. Entonces, tiene que ser algo global que la parte científica también tiene que voltear a ver. En ese sentido, pues a mí me gusta la interacción que se tiene y que se está logrando, que tú estás logrando coordinar con la parte no solo etnobotánica, sino también la parte de experimentación y que en determinado momento ese conjunto pueda llevar algo de bienestar y que se pueda volver un boom, pero no perdiendo las bases que son la parte de antropología, ¿no? Gracias, Gaby. Y qué María maravilla que estás de colaboradora en el proyecto. Me fascina, gracias. Gracias. Tere Mora levantó la mano. Ay, claro que sí, no podía dejar de reconocer el excelente trabajo que estás haciendo. Esa revisión que nos has dado es importantísimo, tanto para nosotros que estamos todavía cercanas a ese tipo de relación salud-enfermedad por el tipo de trabajo etnográfico que realizamos, como para las futuras generaciones que se van formando y si tienen esta información tendrán que dar un paso adelante. Siempre procurar que ellos den un paso adelante, que reconozcan lo que ya se ha hecho para que ellos avancen en ese concepto que tienen ahora los jóvenes, diferente, que ven como está viendo la compañera una totalidad más allá de la que en su momento nosotros nos enfocamos a retomar. También quisiera comentarte que acabo de salir la publicación de un libro que hice con el pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice, que es un pueblo urbano que está en donde nosotros tenemos la coordinación, allí en San Jerónimo Aculco. Y en el trabajo que hicimos con ellos, hicimos una recopilación también de su relación salud-enfermedad cuando ellos todavía tenían sus huertas. Y es impresionante, muchas de las plantas que has mencionado, ellos los utilizaban también. Y la ventaja que tenían es que como las conocían, las podían recolectar, cosa que ahora ya no se puede porque ya no tienen huertas. Y sabían, y afortunadamente rescatamos en este libro todo eso, cuáles eran las plantas, cómo las conseguían, cómo las procesaban y cómo las usaban. Entonces eso sí quedó como parte de una etnografía que puede ser un aporte particularmente a esto que tú estás trabajando, porque también eso sucedía en las ciudades con los pueblos originarios, porque ellos también una de las cosas que hacían la gente de menor recurso es comercializar esas plantas y las llevaban a vender pues a los mercados, en el caso sobre todo la Merced y el mercado Abelardo Rodríguez, que está en el centro de los años 50. Pero sí quería comentarte que no podía yo dejar de reconocer la labor que haces y la trascendencia sobre todo de lo que estás haciendo. Y comentarte que aquí también en la Ciudad de México se hizo esa práctica y que afortunadamente registramos y va a quedar como un testimonio de la relación que tenían en ese momento los pobladores con su territorio y la manera como aprovechaban los recursos que le ofrecían, porque de esa manera quedó. Y pues nada más era eso. Muchas gracias por haber hecho esta presentación y sobre todo por el seminario, que siempre tiene la certeza de escoger a excelentes expositores.
pues gracias por la invitación y aquí estamos con ustedes siempre. Adelante. Gracias, Tere. Muy bonitos tus comentarios y después sí me gustaría invitarte, ya sea que presentes el libro en el Jardín para las Parteras o podemos generar una reunión por Zoom y no todas pueden entrar a las reuniones por Zoom, pero si ves, entró Raquel Burgos, bueno, son muy poquitas las que entraron, pero creo que sí tenemos que pasarle esa información, ese análisis que ustedes hacen, se me hace formidable. Y yo creo que ustedes, la DEAS específicamente, tienen un potencial enorme, que yo creo que pueden apuntalar a muchos proyectos de los que desarrollamos en el Jardín Etnobotánico. Bueno, ya tendremos una reunión Sí, sobre eso, un, pero un gracias, detallito más Tere. un detallito más en cuanto a las parteras. Aquí lo que podemos registrar no nada más es qué hacían y el uso del baño del temazcal y todo eso, sino cómo se relacionaban con ellas, que le llamaban a veces abuelitas o le llamaban tías. Entonces eso lo pudimos registrar porque eso es algo que pues a nosotros en términos de expresiones de las relaciones cotidianas con su expresión cultural nos sale porque así se da el diálogo con ellos, ¿no? Porque es un diálogo frente a frente. Entonces nos daban ese dato, tenían ese nombre además. Les daban esa relación familiar y los niños la saludaban con todo el respeto que podía ser la abuelita o la tía, según la edad, la relación generacional, ¿no? Pero sí quería comentarte que también esa parte sale ahí, que es las relaciones humanas, ¿no? Que son parte y su expresión son parte de las culturas propias de nuestros pueblos, ¿no? Claro, claro. Margarita, ¿Sí? se me ocurre algo más, precisamente como resultado de estos comentarios tan interesantes y muy precisos que acaban de hacer las compañeras. Me parece que lo que sucede y lo que tú nos indicas con la doctora Silvia Evangelista es que no solamente es sentirse realmente conectada al pasado, pero un pasado reconocido finalmente o en vías de reconocimiento oficial y que nos permite insistir en lo que siempre he dicho, que estamos hablando de lo mismo con dos lenguajes diferentes. Si nosotros nos permitimos traducir a nuestro lenguaje cotidiano, entre comillas, científico, porque yo a veces no sé qué tan científicos seamos nosotros, los términos que utilizan en estos otros sistemas, veremos que no es tan distinta el camino que utilizan para la investigación. Lo que sucede es que si empezamos por el principio de que ellos no son científicos, bueno, pues ya estamos poniendo una gran barrera. Finalmente, la ciencia se hace a partir de la información, de la observación y de la experimentación. Y estos sistemas del pasado experimentaban, y lo vemos en lo que nos cuentan los informantes en las crónicas de la colonia, lo que nos cuentan en la actualidad, y evidentemente ellos no tendrán laboratorios sofisticados como nosotros, pero nuestros laboratorios serían, yo pienso que es un poco el conocimiento con la experiencia y finalmente la comprobación tecnológica de muchos de estos medicamentos, ¿sí? Que dan la razón finalmente a la historia de los mismos y que entonces lo que tenemos que hacer es hacer caso y remitirnos a quienes conocen esto en su uso no solamente es uso y costumbre, pero uso con el conocimiento que tienen, porque nosotros no reconocemos que ellos conozcan, que tengan conocimiento. Y como tú
certeramente lo dices, lo dijiste. Bueno, ¿qué les vamos a enseñar nosotros en un congreso? Pues no podemos darles cursos, ¿sí? Sería como decía mi abuelita, es como venderle chiles a Clemente Jacks, ¿sí? Digo, ¿qué le vas a enseñar a alguien que sabe hacer algo? ¿Qué le vas a enseñar a una partera? Lo vemos precisamente en los resultados de muchas de las clínicas contemporáneas, en que está un médico. Generalmente son los principiantes, los que están trabajando ahí, muchos de ellos, y que no han podido, y lo dicen, yo no pude atender el parto porque nunca he atendido ningún parto. Y es un chico recientemente egresado de nuestra científica medicina. Pero tienen que traer a una partera que sí ha visto la realidad de un parto, ¿no? Entonces, yo pienso que la combinación, sin estarnos vituperando y sin estarnos discriminando, la combinación es lo que daría un avance mucho mayor a nuestros conocimientos y a nuestra medicina, a nuestro sistema médico. En lugar de estar quitando, vamos realmente a ver cómo podemos funcionar los distintos sistemas y sacaríamos mucho mayor provecho porque tenemos una riqueza enorme todavía la estamos destruyendo. Entonces yo pienso que todo esto es muy, muy importante. Ahora, por ejemplo, en los trabajos que Tere Mora ha hecho, se ve claramente ese interés que ella ha puesto en recolectar este tipo de cuestiones en los pueblos originarios. Y ahí en eso yo veo que cómo se integra la materia medicinal europea con la tradicional, con la de aquí del país, sí, porque evidentemente Europa en ese momento usaba plantas medicinales, no estaba, la medicina no estaba sintetizada como hasta recientemente el siglo XIX-XX, sino que eran plantas medicinales todavía aquí en México a principios de los años 50, 1950, se vendían preparados de las medicinas, los médicos los recetaban y se vendían en las farmacias, los preparaban los químicos, que eran químicos, bacteriólogos, ¿sí? Que estaban ahí para preparar con plantas, generalmente eran extractos o plantas secas, los llamados papeles que eran sobrecitos, recetados por los médicos oficiales, con datos muy precisos para la persona para la que estaban haciendo esa receta, esa prescripción. Por eso es muy interesante todo este análisis que tú haces y las recolecciones que hace Tere Mora en sus trabajos en la ciudad y que hacen otras de las compañeras en el mismo Politécnico, el Instituto Politécnico con la herbolaria y con la vituperada pero extraordinaria escuela de medicina homeopática que tiene el Politécnico y que yo sugeriría que la cuiden, porque es reconocida a nivel internacional, aunque la ataquen en los médicos oficiales, ¿sí? Es de las pocas. Y con una gran tradición de conocimiento y de aportes a los medicamentos y la forma de utilizarlos, ¿sí? Y los trabajos, estos trabajos que haces tú, nos permiten ver este abanico tan amplio de conocimientos que todavía tenemos y que debemos cuidar. Sí. Gracias, Margarita. Gracias a ti, Carmen. Pues falta mucho por hacer, así que, bueno, si hay otras preguntas y luego ya si quieren.
Ya no, ¿verdad? Bueno, pues yo quisiera decirles que me dio mucho gusto que entraran algunas parteras. Ya nada más se quedó Raquel Burgos, pero y que esté Gaby Carmona, que ha apoyado directamente al proyecto de parteras. Ha sido fantástica su participación con toda la temática que ella desarrolla. Pero algo que yo quería como concluir es que es lamentable que, eh, que la partera tradicional, como decía Silvia, nada más ahí en unos papelitos, pero no hay un reconocimiento tal y no hay un respeto a su función, a sus saberes. La Secretaría de Salud tiene sus proyectos, pero es para nada más que el control total, es el que den información, es el que no es ¿en qué te puedo ayudar? Tú como partera, ¿qué necesitas? Yo creo que una nueva etapa que tenemos que desarrollar como jardín, pero a veces no nos da la vida, es como tener reuniones de trabajo con las parteras para ver hacia dónde y qué es lo que ellas quieren. Hay unos grupos de parteras que dicen, pues es que ya en mi familia ya nadie quiere continuar, pero abro mi conocimiento a que vengan otras personas y puedan aprender. Bien, otra cosa es mejorar la calidad de los espacios que ellas ofrecen. Hay algunas que tienen un espacio precioso, bien, que tiene su huertito, que tiene sus productos, algunas tienen hasta su baño de temazcal, otras no tienen baño de temazcal, es como muy heterogéneo, pero hay espacios que si la gente conociera, diría, yo voy con la partera. El problema está en que falta mayor difusión y fue por eso que planeamos hacer la exposición que fuera recorriendo las casas de las parteras. ¿Para qué? Para fortalecer a que la comunidad de a ver a la partera, porque muchas dicen, no, pues sabes que ya nada más llevo puro control natal o hago esto, en fin, sobreviven las parteras a que ellas tienen otras especialidades, que muchas dan masajes, otras hacen otro tipo de limpias o hacen otro tipo de actividades curanderiles que son importantes, pero como partera ha sido como relegada, desplazada, y eso tiene que ver con los proyectos de gobierno que lamentablemente que en lugar de apoyarlas, las ha ido desbaratando. Es una pena. Pero bueno, trataremos de ver optimistamente y yo sí creo en que hay que fortalecerlas. Y por el otro lado, yo creo que algo muy importante es el trabajo de confianza con la que haces las vinculaciones con ellas, porque no es sencillo, ¿eh? En ocasiones es así, bueno, pues si usted se quiere hacer rica con mi conocimiento, no, pero pues yo nunca voy a ser partera, pero me interesa, no sé qué. Entonces, es esa comunicación y cuál es la intención con la cual tú tienes ese vínculo con las parteras. Entonces, yo creo que el vínculo del jardín etnobotánico con las parteras es que es un bien cultural sumamente importante que no se debe perder y que la función de la partera siga en sus comunidades. Y el jardín muchas veces sirve de plataforma para vincular con las comunidades. Y una parte que yo no traté, pero creo que es bien importante, sí es la homeopatía, Carmen. Y eso, bueno, pues ya serán temas que posteriormente, y algo que comentaba la doctora, a ver, ¿quién? Tere Mora o esta Gaby, era en relación, era Gaby, a lo del Badiano.
Entonces estamos pensando en el jardín y eso ya prontito tenemos que hacer. Muchas de las plantas que están en el Códice Badiano las tenemos en el jardín. Entonces va a ser un plus del jardín hacer una visita guiada del Códice Badiano en el jardín con una pequeña introducción y las plantas que contamos, pero eso vinculado con investigaciones que han hecho, por ejemplo, el doctor Reyes Chilpa ha trabajado varias especies del Códice Badiano. Entonces, bueno, pues ahí vamos a hacer esa vinculación. Por un lado, el conocimiento de las parteras y otro, la ciencia, y vamos a darlo en un recorrido al jardín y una comunicación breve y puntual. Pero bueno, pues hay mucho trabajo por hacer. Mientras tanto, empezaremos con el proyecto que nos aprobó la Coordinación Nacional de Antropología en el PRONE. Yo estaba feliz de que me hubieran, porque fui como de las que ya era en la segunda ronda o la tercera ronda. Me encontré a la doctora Paloma Baunfil en una exposición que hizo la doctora Amparo Sevilla y fuimos con las parteras y le comenté, fíjate que yo tengo una bióloga que yo le pago, pero fíjate que ella me hace bases de datos, es muy buena para cuestiones de bases de datos. Y entonces me dijo, oye Margarita, ¿y por qué no la metes en el proyecto? Hazte un proyecto. Entonces nos hicimos rápidamente un proyecto y bueno, pues ahí como que tratamos de que este proyecto sea colaborativo, que sea integral. Veremos de qué manera puede ir fluyendo. No es por mucho tiempo, es hasta el 2027, pero con sus limitantes administrativas que cada vez son más en el instituto y no es por el instituto, es por la Secretaría de Hacienda. Y bueno, tenemos que ver de qué manera vamos cubriendo con otros proyectos, otros aspectos. Pues bueno, pues yo quiero agradecer a los que estuvieron en la plática, que fue como me hubiera gustado mejor, pero bueno, ya será para la próxima, pero gracias, Carmen. Gracias, a todos. Al contrario, a ti, Margarita, y a Azul, que nos hizo la conexión y cuidó de la calidad de esta transmisión, que realmente es de notarse, porque con todas las intervenciones y las interferencias que tenemos constantemente en estos medios, de verdad que hacen, es un esfuerzo muy grande el que hacen. Y a todo el aparato de técnicos que hacen equipo con ella en la coordinación, y que sin todos ellos en su conjunto, pues no podríamos hacer este tipo de transmisiones. Y por Claro, supuesto, con personas como tú que gentilmente aceptan compartir sus conocimientos con nosotros. con mucho gusto, pero en esto también que te acabas de dar ese agradecimiento, yo también doy un agradecimiento especial a todo el Centro INA Morelos, porque en nuestras reuniones está desde los jardineros, los que hacen difusión, está un área de informática y difusión, que ellos hacen diferentes actividades para que uno pueda salir adelante. Hay desde custodios que están apoyando en muchos sentidos. Oiga, ¿y en qué le ayudo? Y eso es precioso porque en ocasiones en las reuniones pues llegamos con maletas y hay que cargar y poner y organizar y dices, qué maravilla, ¿no? Con una gran disposición de todas las áreas, hasta el director del Centro INA Morelos, en una reunión nos prestó hasta su sala para que pudiéramos hacer nuestra reunión y quedara bonita. Y dices, oye, qué maravilla. Y siempre que puede, les dice a las parteras, esta es su casa. Y ellas se sienten en su casa. Entonces yo creo que es a todo el personal que
que de una u otra manera contribuye a que se hagan las diversas actividades y a los que nos tienen confianza, claro. Gracias a todos.